Y por eso queremos invitarles en este momento a que vayan conmigo a un texto que se encuentra en la palabra de Dios, en Juan capítulo 12, donde estaremos tratando este tema de Cristo como el enviado del Padre. Y en este momento quisiera que me acompañaran a leer los versículos del 27 al 36. Dice así la palabra del Señor. Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús les dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces la multitud les respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo, todavía, por un poco de tiempo, la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de luz. Señor, nos acercamos necesitados del ministerio de tu Espíritu, quien inspiró tu palabra, para que nosotros podamos comprender claramente tu gracia. Y en esta mañana reconocemos que aunque tú nos has capacitado para estudiarla y ser iluminados y poder comprender y plasmar claramente lo que este texto de Juan 12 pueda estar comunicando, te necesitamos ahora con una gracia que inunde este lugar, con una gracia que tome control de las mentes y corazones de cada uno de los presentes, para que aquí todos estemos convencidos quién es Cristo y lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Oh Señor, que tu iglesia Ciudad de Gracia, se aferre, se afiance, se arraigue cada día más en la obra y persona de tu Hijo amado. Y si hay entre nosotros todavía personas a quienes no les ha amanecido la luz del Evangelio, oh Señor, que este día, mientras Cristo es levantado por tu predicación, atráelos hacia ti, oh Señor, con convicción de pecado, con convicción de justicia, con convicción de juicio. Y te lo ruego en el poderoso nombre de Cristo tu Hijo. Amén y amén. En 1981, una emisora de radio de la ciudad de Minnesota en Estados Unidos informó de una noticia acerca de un auto que había sido robado. La policía estaba organizando una intensa búsqueda del vehículo y del conductor hasta el punto de anunciar en las emisoras de radios locales para tratar de contactar y convencer al ladrón de que se entregue. En el asiento delantero del coche había una caja de galletas que el dueño del vehículo, sin que el ladrón lo supiera, había dejado ahí, y esas galletas estaban envenenadas. El propietario del coche las había preparado con el propósito de utilizar esas galletas como un cebo para ratas. Al final, la policía y el propietario del carro estaban más interesados en encontrar al ladrón para salvar su vida que para recuperar el mismo coche. Y hermanos y amigos, esa historia puede ser una historia simple, pero ilustra muy bien la condición de nosotros como pecadores y la actitud de Dios para con nosotros. Todos los pecadores
somos como ese ladrón, a menudo huyendo de Dios, llenos de culpa, llenos de vergüenza, creyendo que de alguna manera u otra podemos escapar de la justicia de Dios. Y no entendemos que mientras huimos de Dios a toda velocidad, estamos en realidad impidiendo que Dios nos rescate. Y aunque ciertamente Dios en su justicia tiene toda la razón de perseguirnos para condenarnos, Él ha escogido por pura gracia mostrar su bondad y misericordia para con nosotros, elaborando un maravilloso plan de rescate por medio de su Hijo Jesucristo. Pero oigan bien, si nosotros no escuchamos su llamado, si nosotros no escuchamos la voz de Cristo que nos llama a entregarnos a Él por todos los medios a través de los cuales su mensaje de salvación está siendo proclamado, así como por todas las emisoras de radio locales se estuvieron enviando mensajes llamando a ese ladrón que se detuviera y se entregara, lamentablemente no habrá esperanza alguna que nos rescate. Y de igual manera, el pecado es como esas galletas envenenadas que estaban destinadas para matar. El pecado tiene su sabor de placer momentáneo, como explicaba Luigi en su testimonio, pero el fin del pecado es robar, matar y destruir. Porque el pecado nos separa de Dios, nos roba del gozo de volver a tener una relación con nuestro Creador que nos hizo para Él, y para que conociéndole, amándole y sirviéndole encontremos el propósito pleno y verdadero de nuestra existencia. Y el pecado, aunque no lo queramos reconocer o admitir inmediatamente, por nuestra ceguera y por nuestro orgullo, al huir de Dios, poco a poco nos está llevando a la muerte eterna, a la oscuridad de una separación eterna de Dios y de todo lo bueno que Dios nos ha regalado en esta vida y también que Cristo nos ofrece en la vida venidera. Cuando huimos de Dios, pensamos que nos estamos librando de Dios, pero en realidad lo que estamos haciendo es rechazando su salvación. Dios el Padre envió a Dios el Hijo al mundo para salvar lo que se había perdido. Cristo fue enviado al mundo para rescatarnos de la miseria del pecado, para rescatarnos del engaño y de la destrucción del pecado. Por lo tanto, si escuchas hoy su voz en esta mañana, llamándote e invitándote a que te arrepientas de tus pecados, no endurezcas tu corazón. No huyas pensando que Dios te está buscando para condenarte. El que mata y destruye es el pecado. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por lo tanto, entrégate a Cristo. Cree en Jesucristo y serás salvo. En este mes que tradicionalmente se celebra la Pascua, y muchos evangélicos nos distanciamos un poco de las prácticas tradicionales para que nadie nos confunda, pero queremos compartir una serie de sermones titulada De Camino a la Cruz. Como bien ustedes ven en el título, donde queremos estudiar junto a ustedes varias escenas del Evangelio de Juan mientras Cristo iba de camino a la cruz para cumplir la misión de su Padre de lograr efectivamente nuestra salvación. De modo que, tomando en cuenta el contexto de Juan 12 y enfocándonos específicamente en los versículos del 27 al 36, yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana un mensaje que hemos titulado Cree en el enviado del Padre. Cree en el enviado del Padre. Y hay una verdad central que domina este pasaje. Yo quisiera que ustedes la consideren junto conmigo, y es la siguiente: ya que tus pecados te hacen andar en tinieblas y las tinieblas te guían a la condenación, tú tienes que creer en Cristo como el enviado del Padre para tu salvación.
No minimices la condición de tu pecado. Entiende sus efectos, entiende hacia dónde te guía, pero más importante que todo, mira a Jesucristo, considera a Jesucristo, que vino enviado desde el cielo para rescatarnos de nuestra condición y de la condenación eterna. El texto de Juan 12 nos coloca 6 días antes de la Pascua judía, después de Cristo haber realizado en el capítulo 11 uno de los más grandes y espantosos milagros de su ministerio, que fue levantar de los muertos a Lázaro, que tenía 4 días ya muerto, sepultado en una tumba. En los capítulos del 13 al 17 son conocidos como el discurso del aposento alto, que fue la última serie de enseñanzas de Cristo que compartió con sus discípulos como una despedida y como una anticipación a su crucifixión. Pero lo que se estaba hablando en todo ese capítulo 12 era la realidad de cómo Cristo había resucitado a Lázaro, que había sido una evidencia contundente de que Cristo era y es quien dijo ser que era, Dios hecho carne. Y por eso en Juan 12 comenzamos a ver los preparativos que Dios el Padre soberanamente había orquestado para que Dios el Hijo comenzara su camino a la cruz. En los versículos del 1 al 11, María, la hermana de Marta y de Lázaro, que había sido resucitado, tomó una libra de perfume de nardo puro que costaba muchísimo y ungió los pies de Cristo. Y sin saberlo, Cristo lo dijo, que proféticamente ella estaba preparando a Cristo para su sepultura. Y por igual en los versículos del 12 al 19, cuando Cristo entró en Jerusalén, una gran multitud lo recibió con mucha algarabía, aunque con una adoración externa, cumpliendo así las palabras proféticas mientras gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y todos esos acontecimientos no eran otra cosa sino que un preludio, una antesala del foco central de su ministerio, que era su obra redentora en la cruz del Calvario. En los versículos del 20 al 26, unos griegos, unos gentiles, habían venido a adorar a Dios en Jerusalén durante la Pascua y les rogaron a Felipe y a Andrés que los llevaran a ver a Jesús. Y cuando se lo dijeron a Jesús, Cristo correctamente lo interpretó como una señal de que había llegado la hora para que el Hijo del Hombre se preparara para ir a la cruz y allí fuera glorificado por el Padre, y que así como es necesario que el grano del trigo caiga en la tierra y muera para producir mucho fruto, de la misma manera era necesario que Cristo, en el plan de su Padre, entregara su vida hasta la muerte y muerte de cruz, para que por medio de su sacrificio se produjera el abundante fruto de la salvación. He titulado el sermón, Cree en el enviado del Padre. Porque mientras los judíos se debatían si verdaderamente Jesús era el Cristo, Jesús continuamente se refirió a él mismo como el enviado del Padre. Lo pueden ver ahí en el versículo 44, 45 y 49. De modo que este pasaje de Juan 12, del 27 al 36, el Espíritu Santo lo quiere utilizar para convencernos de 3 aspectos de la persona y obra de Cristo, los cuales tú debes creer en tu corazón y tienes que confesar con tu boca para tu salvación. Y el primer aspecto de la persona y obra de Cristo en el cual debes creer es que Cristo es el único Mesías prometido. Cristo es el único Mesías prometido. Mira conmigo los versículos del 27 al 30. Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Jesús le dijo: esta voz no ha venido por causa de mí, sino por causa de ustedes. Cree en Cristo como el único Mesías prometido
enviado por el Padre para tu salvación. Miren, Cristo mismo en este texto reconoció que había llegado su hora. ¿Pero a qué hora se refería? Era la hora de su sacrificio. Esta hora era el momento crucial de un plan en el que el Dios Trino había concebido desde la eternidad, y por eso Cristo sabía que en poco tiempo su camino a la cruz comenzaría. Pero es indispensable que entendamos que esta hora era parte de un plan maravilloso. Cristo estaba convencido. Él estaba convencido de esto, y aunque en su humanidad, como ustedes ven las primeras palabras, en su humanidad, Él estaba en su alma angustiado por el sufrimiento que Él sabía que vendría, así como predicó el pastor Saladín, en fe y por fe, Él mismo rechaza pedirle al Padre que lo salve de esa hora, porque para esa hora Cristo había llegado al mundo. Y tenemos que entender que el plan del Dios Trino estaba atado a una promesa, estaba atado a un pacto que los teólogos llaman el pacto de gracia. Y ese pacto o promesa de gracia no es otra cosa que el Evangelio. Toda la Biblia está entrelazada en la promesa de Dios enviar un Mesías Salvador que vendría al mundo a rescatar a pecadores. De modo que en el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, el Dios Trino inició su plan de redención, prometiendo en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer vendría el Salvador que revertiría la maldición del pecado y sus consecuencias. Y lo grandioso de todo esto es que Dios fue fiel. Él fue fiel a su pacto desde su introducción en la promesa a Adán, y en cada reiteración por todo el Antiguo Testamento Dios fue revelando más y más detalles de quién era este Salvador que venía al mundo y qué era lo que Él haría para redimirnos del pecado. Y desde el principio sabíamos que sería un hombre, porque vendría de la simiente de la mujer, y desde el principio sabíamos que sería Dios, porque era más poderoso que un ángel, capaz de aplastar la cabeza de la serpiente. De modo que, hermanos y amigos, les presento al Señor Jesucristo, el único Mesías prometido, enviado por el Padre, quien desde la eternidad, siendo Dios, junto con el Padre y el Espíritu, se dispuso voluntariamente para venir en la misión de rescatarnos. Un señor llamado Booker T. Washington relató la siguiente historia en su libro titulado De la esclavitud, sobre un encuentro que él tuvo con un esclavo africano en el estado de Virginia. En esos tiempos todavía, donde casi estaba llegando la abolición de la esclavitud. Y él dijo: descubrí que este hombre había hecho un contrato con su amo 2 o 3 años antes de la proclamación de emancipación, que es eventualmente el decreto de libertad de esclavos en Estados Unidos. Y en ese contrato que él le había hecho con su amo, en ese contrato se le permitía al esclavo comprarse a sí mismo, pagando una cantidad al año por su libertad, y mientras él pagaba por su libertad, se le daría la oportunidad de trabajar donde él quisiera y para quien él quisiera. Y al ver que podía conseguir mejores salarios, este esclavo salió hacia Ohio. Y cuando llegó la libertad para todos los esclavos, todavía él tenía una deuda con su amo de $300. Y a pesar que la proclamación de emancipación lo había liberado de toda obligación con su amo, este hombre africano-americano caminó la mayor parte de la distancia de Ohio hasta donde vivía su antiguo amo en Virginia, y le puso el último dólar con intereses en las manos de su antiguo amo. Y al hablar conmigo sobre esto, el hombre me dijo que él sabía que no tenía que pagar su deuda, pero que había dado su palabra. Él se había comprometido con su palabra a su amo, y su palabra él nunca la había roto. Él sentía que no podía disfrutar de su libertad hasta que no hubiera cumplido su promesa. Y hermanos y amigos de Ciudad de Gracia, así como en la gracia común de Dios, este esclavo fue fiel a su palabra.
y se esforzó en gran manera por cumplir la promesa a su amo de pagar por su propia libertad, aun cuando llegó el momento en que ya él no tenía obligación alguna. De una forma similar, Dios ha sido, y de una forma superior, Dios ha sido extremadamente fiel a su promesa para con nosotros. Y desde Génesis 3:15, Dios nunca faltó a su promesa, cumpliendo al pie de la letra todo lo que había prometido concerniente a enviar a su Hijo al mundo. De modo que, hermanos y amigos, la voz de Dios el Padre ha tronado desde la eternidad, ha tronado a través de toda la historia de la humanidad, y tronó en ese momento histórico, apuntando a que Cristo, como Hijo de Dios, ha sido y es el único Mesías enviado y prometido para rescatarnos. Y esa voz truena de nuevo esta mañana. Y como dijo Cristo, esa voz ha tronado por causa de nosotros, para que entendamos, como dijo el apóstol Pedro en Hechos 3:18 al 20, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a sus corazones a Jesús el Cristo, designado de antemano para ustedes. Por esto la Biblia afirma que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por tanto, cree en Cristo como el único Mesías prometido, enviado por el Padre para tu salvación. Y ya vimos este primer aspecto de la persona y obra de Cristo, que debes creer en tu corazón y confesar con tu boca para tu salvación, y es que Cristo es el único Mesías prometido. Pero hay un segundo aspecto de la persona y obra de Cristo en el cual debes creer, y es que Cristo es el único Cordero expiatorio. Mira conmigo el versículo 31 al 33. Cristo dijo: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Hermanos y amigos, Cristo sabía que la hora de cumplir la promesa había llegado. Por eso Cristo dijo que ya estaba aquí el juicio del mundo. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, seremos juzgados a la luz de este evento, a la luz de la obra de Jesucristo en la cruz, de cómo nosotros aceptamos a Cristo o rechazamos a Cristo, y que el príncipe de este mundo, refiriéndose al diablo, iba a ser echado fuera. Y con esto, significando que la parte de Génesis 3:15 de aplastar la cabeza de la serpiente, revirtiendo su veneno mortal en la humanidad, llegaría a su cumplimiento. Yo quisiera que ustedes contemplen conmigo estas imágenes, porque el evangelio que contiene las buenas nuevas de un Salvador estaba llegando a su clímax. Porque todos los sacrificios de animales que se celebraron en el Antiguo Testamento eran meramente anuncios, eran trailers publicitarios anticipando la llegada del verdadero y una vez y para siempre sacrificio que Cristo realizaría en la cruz. Por eso fue que cuando a Juan el Bautista se le reveló que Cristo era el Mesías, inmediatamente dijo en Juan 1:29: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya que ningún animal y su sangre, por más que estuviera sin defecto, podía sustituir al pecador pagando su deuda moral ante Dios. Solo Dios encarnándose en un hombre perfecto, sin pecado, podía lograrlo. Y es por eso que nosotros celebramos lo que es la expiación de Jesucristo. Cuando celebramos la cena del Señor, celebramos
lo que Dios el Padre hizo, enviando a Dios el Hijo por medio del poder milagroso de Dios el Espíritu, para ser concebido por una virgen y cortar así la raíz de la naturaleza pecaminosa heredada de Adán, y cumplir lo antes requerido de que el Cordero de Dios fuera impecable, sin pecado, y que el inocente entregue su vida por los culpables para rescatarnos. Piensen conmigo por un momento, denle en su corazón a Cristo y a su Espíritu en esta mañana. Oh misterio de misterios, de la gracia soberana de Dios, desplegando la maravilla de su sabiduría en el Evangelio, que ciertamente está oculta de los orgullosos y altivos que endurecen su corazón, no queriendo ver la excelencia del diseño divino, proveyendo esplendorosamente una vía efectiva de escape para que pecadores culpables como nosotros seamos absueltos de la condenación de nuestros pecados por medio de aquel que fue levantado en una cruz para morir en nuestro lugar, expiando nuestra culpa, haciendo un pago completo y total de nuestra deuda ante Dios. Como dijo Pedro en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y como Cristo mismo dijo en el versículo 32, pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y con esto afirmó lo que anteriormente le había dicho a Nicodemo en Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó de la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Y yo sé que no fue fortuito o por chance que nuestro hermano Luigi comentó acerca del ladrón en la cruz, citando ese himno. Porque así como uno de los ladrones que estaba crucificado al lado de Cristo finalmente entendió que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Cordero que había venido para hacer expiación de nuestros pecados, y allí confesó su maldad y allí puso su confianza en Cristo, Dios a ti también te llama a que recibas la extraordinaria transacción de su gracia, por medio de la cual Cristo toma tu culpa y paga tu deuda y te transfiere a tu cuenta toda su inocencia, toda su justicia, para que confiando y creyendo solo en Él seas justificado gratuitamente por su gracia, y Él, Dios, sea el justo y el que justifica al que pone su fe en Jesucristo. Oh amigos y hermanos, el que entiende la magnitud de la gracia ofertada por Cristo en el Evangelio a través de su sacrificio es atraído a Jesucristo. ¿Cómo no querer a Cristo? ¿Cómo no correr a Cristo? Si te apropias de Él por medio de la fe, todos tus pecados serán perdonados, serás reconciliado con Dios y recibirás el maravilloso regalo de la vida eterna. En la cruz, ciudad de gracia, la misericordia y la justicia de Dios se besaron, produciendo la gracia salvadora que ahora quiere y puede perdonar al más vil de los pecadores, quien quiera que seas. Si te tornas humildemente y con fe hacia Cristo como el único Cordero expiatorio, Dios te promete que serás salvo. Pero hay una última verdad, hay un último aspecto de la persona y obra de Cristo para nosotros terminar, que Dios nos llama a creer y a abrazar con nuestro corazón y con nuestra boca, y es el siguiente, y es que debemos creer que Cristo es la única luz de inmortalidad. Cree en Cristo como la única luz de inmortalidad enviada por el Padre para tu salvación. Mira cómo dice el versículo 34 al 36. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de luz. Miren, la respuesta incrédula
de la multitud sigue siendo la misma incredulidad de muchos judíos hoy día. Es cierto que algunas de las profecías del Antiguo Testamento presentan a Cristo o al Mesías como un rey que vendría a reinar, estableciendo un reino eterno que jamás sería destruido. Pero los judíos, como muchos hacen hoy, ignorando el todo de las Escrituras, no leen ni escudriñan, ni confirman que la misma palabra que prometió al Mesías como un rey triunfante, también lo prometió como un siervo sufriente que venía primero a dar su vida como cordero en sacrificio expiatorio, tal y como lo dice Isaías 53. Así que ante la burla, porque ciertamente lo que está ocurriendo ahí en esos versículos es una burla, se están burlando de que Cristo sería glorificado, levantado en un madero, y ante esa burla, ante ese rechazo, ante esa incredulidad, Cristo termina esta conversación advirtiendo a la multitud sobre el peligro de rechazarlo como la única luz enviada por el Padre para darnos salvación. Hermanos y amigos, rechazar la luz es permanecer en las tinieblas del pecado. Y las tinieblas del pecado solo guían a la condenación eterna. Cristo dijo más adelante en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Miren, el que rechaza a Cristo, el que rechaza la oferta de ser salvo y perdonado y justificado y reconciliado por medio de su sacrificio, está todavía bajo la ira de Dios. Y aunque Cristo vino la primera vez para salvar y rescatar, la misma Biblia da testimonio de que Cristo vendrá por segunda vez para juzgar el mundo. Y todo aquel que no se arrepienta y se refugie en Jesucristo y su obra como la única esperanza, tendrá que ser condenado. El que rechaza a Cristo, oye bien, el que rechaza a Cristo, las tinieblas lo sorprenderán para condenación, porque no está comprendiendo cómo Cristo es la única luz de esperanza. Sus ojos están ciegos y no está apreciando cómo Jesucristo con su muerte abolió a nuestros pecados, cerró las puertas del infierno, aplastó la cabeza de la serpiente, y con su resurrección Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Hermanos y amigos, Cristo vino a morir y a resucitar para que pecadores como nosotros podamos ser salvos de condenación, seamos reconciliados con Dios y tengamos como destino, así como cantamos, la gloria eterna, para reinar con Cristo por siempre en cielos nuevos y tierra nueva. Porque Cristo venció. Nosotros que hemos creído somos más que vencedores en Él. Por lo tanto, celebremos a nuestro Redentor. Gloriémonos en su obra salvadora. Proclamemos la gracia de su sacrificio. Afirmemos cada día más nuestra fe y confianza en Él. Y mientras celebramos ahora la cena del Señor, comamos y bebamos estos símbolos, alabando al Dios Trino por el don inefable de su gracia en su Hijo Jesucristo. Amigo y amiga que nos visitas, hoy Dios te ha mostrado que Cristo es el único Mesías, que Cristo es el único Cordero, que Cristo es la única luz. Y si crees en Cristo como el enviado del Padre, Cristo prometió que recibirás la potestad y el derecho de ser llamado un hijo de la luz. Mientras tengas la luz, en este corto y poco tiempo, mientras tengas la luz, cree en la luz para que seas un hijo de la luz. Padre, gracias por la oportunidad de nosotros contemplar a Jesucristo tu Hijo y gloriarnos nuevamente en su obra. Gracias por haberlo prometido como el único Mesías. Gracias por haberlo enviado como el único Cordero. Gracias porque por medio de sus sacrificios nuestros pecados son expiados. La culpa, la deuda es removida, la ira es satisfecha y como resultado somos justificados. Cristo es nuestra sabiduría.
Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestra justificación. Y en esta mañana, oh Cristo, te exaltamos. Que truene nuevamente la voz del cielo, proclamando en cada conciencia que Cristo es el Salvador del mundo. Y concédele a tu pueblo regocijarse en lo que Cristo logró y alcanzó por nosotros. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos.